Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios del poder estar en Cristo Jesús, haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, creer que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado para traer salvación, para traer vida eterna, y saber que cuando nosotros determinamos recibir a Cristo, seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos y arrepentirnos por todos nuestros pecados, el Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros y Dios comienza a gobernar nuestra vida cuando nosotros le damos el lugar al Espíritu de Dios a dirigirnos, a gobernarnos y a tener esa relación con Dios a través de la oración. Cuando nosotros nacemos de nuevo y cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, hay un nacimiento espiritual, ¿no? Quiere decir que la vida de Dios está en nosotros y comienza a traer una transformación que va siendo progresiva, que va liberándonos de un montón de temores, inseguridades, donde Dios nos da identidad como hijos suyos, donde Dios pone en nosotros, como dice su palabra, el hacer como el querer. Por eso cuando leemos San Juan capítulo 3, versículo 3, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, nacemos a una nueva vida, nacemos a una vida en el Espíritu. Ya no somos solamente cuerpo y alma, sino que el Espíritu de Dios resucita nuestro espíritu, nos da vida a nuestro espíritu, y el Espíritu de Dios mora en nosotros y podemos tener comunión con Dios, podemos tener una relación con Dios y podemos ser gobernados por el Espíritu de Dios, ya no por nuestras pasiones, ya no por nuestra naturaleza terrenal, adámica, sino cuando nosotros somos dependientes de Dios, somos deseosos de hacer la voluntad de Dios. Dios nos lleva cada día a un progreso de cambio, porque ya no somos personas con la vieja naturaleza, sino la nueva naturaleza de Dios. La vida de Dios comienza a traer un cambio que es espiritual, que es el milagro del nuevo nacimiento, es una transformación, una metamorfosis, porque nacemos del Espíritu. Al recibir el Espíritu de Dios tenemos no un nacimiento terrenal, por una simiente de hombre, sino nacemos en el Espíritu. Eso lo dice San Juan capítulo 3, versículo 6. Dice: lo que es nacido de carne, carne es. Eso tiene que ver con cuando nacimos nosotros de nuestra naturaleza humana, cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Ese sería el nacimiento en la carne. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros y nacemos en el Espíritu, y ahí comienza esa nueva vida en Cristo, la cual es una coparticipación de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, pero también hay una parte de nuestra voluntad que tiene que determinar y empezar a deshacernos de hábitos, de costumbres, de pensamientos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro aprendizaje, y ser transformados por el Espíritu de Dios, que nos va llevando a través de la palabra a ser santificados y a ser cambiados por el poder de Dios y por la obediencia a la palabra. Por eso, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8, podemos entender que tenemos la libertad de la condenación, porque al arrepentirnos por nuestros pecados, el Señor nos perdona, nos limpia
y nos libra del infierno, de la condenación eterna y también de la potestad del pecado que nos gobernaba cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nos gobernaban nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestro estilo o filosofía de vida. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la nueva vida en el Espíritu y determinamos obedecer a Dios y empezamos a transformar nuestros hábitos por los hábitos que nos enseña la palabra de Dios, como el orar, el meditar la palabra, el poder obedecer sus mandamientos, el poder desechar cosas que sabemos que no están bien. Vamos en un progreso, vamos en una regeneración progresiva de nuestra mente, de nuestros pensamientos, para tener en plenitud la mente de Cristo, ¿no? Y eso es un progreso. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Quiere decir que Cristo nos hizo libre de la condenación, del infierno, porque la palabra de Dios dice que por nuestros pecados nosotros estábamos viviendo en rebeldía bajo la ira de Dios, pero al arrepentirnos de nuestros pecados y a recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, somos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que ya no andamos o practicamos cosas que sabemos que están totalmente mal o que no tienen nada que ver con Dios, sino nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, que nos va a llevar a lo bueno, a lo puro, al buen nombre, que nos va a llevar a poder practicar la palabra de Dios, no solo conocerla, sino poder llevarla en práctica, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en el cambio, nos ayuda en la metamorfosis, nos ayuda en la renovación de nuestros hábitos y de nuestros pensamientos, con nuestra voluntad dispuesta a que Él lo pueda hacer, ¿no? Por eso ya no andamos conforme a las pasiones o a lo que nos venía a la mente, sino que buscamos agradar a Dios y a ser santos en toda nuestra manera de vivir, a estar apartados del pecado que en otro tiempo nos gobernaba, nos dominaba, sino poder realmente agradar a Dios. Y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que el Espíritu de Dios nos da la libertad para que ya no tengamos la esclavitud del gobierno natural, ¿no? de esa naturaleza caída, ¿no? adámica, que nos gobernaba y que nos manipulaba de alguna manera en nuestras pasiones, sino que ahora tenemos el poder para vencer esos hábitos a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que nos ha librado del pecado y de la muerte. Dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que necesitamos del Espíritu para poder cumplir la ley de Dios. Para poder cumplir la palabra de Dios necesitamos la vida espiritual, la vida que nos da el Señor, para que, dice, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que es una decisión nuestra vivir agradando a Dios y queriendo realmente hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, lo van a poner en práctica. Por eso dice el versículo 5 que leímos, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiere decir que cuando nosotros no teníamos relación con Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados o muertos espiritualmente, nuestro pensamiento solamente pasaba por las cosas terrenales, por las cosas de esta tierra, por satisfacer nuestras necesidades, por poder quedar bien con todos y un montón de cosas que tenían que ver con la naturaleza humana. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios,
ya buscamos las cosas que son del Espíritu, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de la meditación, a través de poder servir a Dios con nuestros dones, talentos y habilidades. Estamos buscando agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el agradar a Dios no solo que nos lleva a poder vivir una vida plena, una vida llena de gozo, sino una vida llena de paz. Cuando nosotros estábamos lejos de Dios, vivíamos en temores, en inseguridades, con sentimientos de rechazo, sin paz, y cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, empezamos a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y terminando con el versículo 6, dice, porque el que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por eso necesitamos ocuparnos de las cosas que son del Espíritu de Dios, ocuparnos de las cosas que son buenas y agradables a Dios, y desechar, ¿no? Todas esas cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, la mentira, la rebeldía, la autoconfianza, ¿no? Sino poder ser verdaderamente dependientes de Dios, ser personas que busquen cada día que Dios nos guíe y que Dios nos lleve a su propia voluntad. Que el Señor les bendiga.